Bienvenidos. Este espacio tiene un objetivo, que sus ideas, sus aportes, sus inquietudes se encuentren con las iniciativas y las políticas del Gobierno Nacional. Es la hora de participar porque nos vamos a conectar en esta Urna de Cristal TV. Urna de cristal. Urna de cristal. Urna de cristal. Colombia, 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 participa. La urna está abierta. Abrimos esta noche la Urna de Cristal para hablar sobre infraestructura. ¿Cómo están los sistemas de transporte en el país? Participe en www.urnadecristal.gov.co, en nuestra cuenta en Twitter @urnacristalgov o en Facebook Urna de Cristal. También puede llamarnos a las líneas gratuitas nacionales 018-000 11-1945, 018-000 11-1946 y en Bogotá al 220-1808. La moderación de la teleconferencia de esta noche estará a cargo de nuestra directora, Clara Marcela Mejía. Clara, buenas noches y adelante con nuestros invitados. Andrea, buenas noches. Es un acompañamiento temporal porque nuestro secretario de Prensa, John Jairo Campos, sigue en recuperación. Le mandamos un saludo muy especial y dentro de pocos días lo tendremos nuevamente en urna. El Gobierno Nacional tiene definidas 5 locomotoras para jalonar el crecimiento económico. Son vivienda, minería, agricultura, innovación y el tema de esta noche, infraestructura, con el que estaremos escuchando sus preguntas y toda la participación ciudadana con nuestros invitados. Tenemos al ministro de Transporte, Miguel Peñalosa, el doctor Luis Andrade, director de la Agencia Nacional de Infraestructura. Tenemos también al director de la Aeronáutica Civil, el doctor Santiago Castro, y el secretario general técnico de Invías, el doctor Fernando Martínez. Señor ministro, es un privilegio tenerlo esta noche. Ya habíamos programado todo este tema de infraestructura en Urna de Cristal. Qué bueno que nos cuente entonces los logros que ha tenido su cartera en este tema durante todo este tiempo de gestión. Bueno, muchas gracias. Un saludo muy cordial a toda la amable teleaudiencia y quisiera resaltar 4 aspectos fundamentales. El primero de ellos, haber puesto al ser humano en el centro de la discusión. En el centro de la discusión desde el punto de vista de la accidentalidad y desde el punto de vista del diseño. Voy a poner 2 ejemplos en este caso. En Colombia hay alrededor de 5.400 muertos por accidentes en el año. En la mitad de ellos se involucran conductores en estado de ebriedad. Estamos trabajando para combatir esta epidemia en 2 frentes, uno estructural y otro coyuntural. El estructural es en una agenda legislativa que ustedes han conocido, de iniciativa gubernamental, de iniciativa congresional, pero con todo el apoyo del gobierno, que vamos a presentar al Congreso muy seguramente con prioridad dada por la mensaje de urgencia de la Presidencia de la República para que sea tramitada en alrededor de unos 3 meses y podamos sancionar con toda severidad la más mínima dosis de alcoholemia en una prueba. El segundo aspecto es en el diseño. Estamos recorriendo nuevamente todo el país en compañía del director de la ANI, el doctor Luis Fernando Andrade, conversando con la gente, diseñando nuevas estructuras que permitan humanizar las vías, contemplando la vocación socioeconómica de cada municipio que es afectado por una gran vía para que ellos puedan disfrutar realmente de lo que son los avances, de lo que es la modernidad, de lo que es una vía importante. Por ejemplo, en el caso de Bogotá-Girardot se han acordado en estos días alrededor de 32 puentes peatonales en 131 kilómetros y 12 pasaganados, es decir, 44 estructuras de paso de un lado al otro de la vía en la que puede ser utilizada por la gente. Adicionalmente, vamos a iniciar unos conversatorios a lo largo de toda la vía en los cuales vamos a definir con ellos los retornos, las entradas y las salidas. Esto desde el punto de vista de humanizar. ¿Me querías decir algo? No. Bueno, segundo, desde el punto de vista de la infraestructura, hemos logrado una visión muy integral. Estamos integrando el río, el modo aéreo, el modo carretero y el modo férreo. Una visión que realmente nos hará mucho más competitivos. En el río teníamos previsto sacar a licitación el río Magdalena en diciembre del año próximo. Gracias a la colaboración de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales hemos logrado adelantar un año. Este año, en diciembre, saldrá la licitación del río Magdalena y lo tendremos adjudicado
a más tardar en marzo 31 del año entrante, como lo ha prometido en diversas oportunidades el director de Cor Magdalena, y arrancando obras alrededor de mayo, con lo cual se inicia la concesión por 10 años del río. En el sector férreo hemos diseñado un modelo que va por etapas. La primera es la rehabilitación de los 3 tramos en operación hoy en día, que son Bogotá-Belencito, el ferrocarril central desde Dorada a Chiriguaná y el ferrocarril del oeste, que hoy ya está operando entre Yumbo y Buenaventura, que en un año más o menos estará llegando a Pereira, y de allí se inicia ya la fase de expansión para conectarlo con el ferrocarril central en Puerto Berrío. Yo creería que esta es digamos, un logro muy importante, pero adicionalmente hemos trabajado en 2 frentes, en los procesos en construcción y en los procesos en estructuración. El primero, asegurar los cronogramas. En los procesos en construcción hemos recorrido cada cronograma de cada uno de los proyectos encontrando las rutas críticas. En las rutas críticas, los hitos fundamentales, en los hitos fundamentales los factores clave de éxito, y esos factores clave de éxito los estamos gerenciando. Hemos encontrado que son básicamente de 3 tipos: ambiental, predial y de comunidades. En cada uno estamos trabajando también en algo coyuntural y en algo estructural. En el tema ambiental estamos trabajando en lo coyuntural un acuerdo, una mesa permanente con la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, solucionando temas y despejándole camino a los constructores, a los contratistas, para que ellos puedan tener pista para trabajar. ¿Se ha agilizado en ese sentido? Muchísimo. Por ejemplo, Odebrecht acababa de sacar alrededor de 1000 trabajadores en la Ruta del Sol, y gracias a la actuación oportuna de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales los pudo reenganchar, y nos garantiza en este momento la entrega para este año de 100 kilómetros nuevos, con lo cual completan 150 en el tramo de ellos en la Ruta del Sol. ¿Qué es otro logro? La reestructuración, la creación de la ANI, Sí, lo de la... sí, claro. Bueno, pero es que yo lo estoy entendiendo de mi administración. Okay. Entonces estoy haciendo un logro de lo que ha sido el mes de mayo, junio, el mes de junio, julio y lo que va corrido de agosto. Y en la parte estructural estamos trabajando con la ANLA en un modelo de licenciamiento distinto que requiere mucho más planeación, pero que va a ser muchísimo más ágil el proceso, porque vamos a licenciar un corredor completo, no por tramos como se está haciendo en este momento. En la parte de la consulta previa hemos hecho también unos logros coyunturales y estamos trabajando en unos estructurales. En lo coyuntural hemos conversado con el INCODER para acotar la legitimación de comunidades a lo largo de la vía, y estamos trabajando en un proyecto de ley que nos ayudará a allanar muchísimo más este proceso. Pero también creo que el país ha ido entendiendo que muchas de las reivindicaciones que piden las comunidades que están alrededor de la vía son fundamentales y son muy válidas, y ellos han ido entendiendo que si siguen exagerando del uso del privilegio de la consulta previa, van a seguir dejando a sus comunidades sin el desarrollo. En la parte predial es exactamente igual. Estamos trabajando en esta oportunidad de mano con el Ministerio de Justicia, ayudándonos con los jueces para que nos liberen los predios que ya tienen en su poder y que para ellos es optativo liberarlos, y logramos pasar al final de la legislatura anterior por el Congreso de la República en el Código de Procedimiento un artículo que permite hacer muchísimo más ágil la compra, la adquisición de predios, e incluso muchísimo más ágil la expropiación, pero lamentablemente no entra en vigor sino hasta enero del año 2014. Esos 3 aspectos quedan solucionados, y me falta por resaltar dentro de los logros algo muy importante. El señor presidente de la República habló de adjudicar el año entrante alrededor de 59 billones de pesos. Para eso es fundamental un acuerdo que hemos hecho con la Contraloría General de la República, a través del cual buscamos que ellos estén involucrados permanentemente, acompañando cada uno de los procesos. Se llama Vías Visibles. La Contraloría General de la República está permanentemente con nosotros, ayudándonos, acompañándonos, apoyándonos en los procesos en ejecución, en los proyectos en ejecución y en los proyectos en esta fase licitatoria. Yo diría que este es un resumen general de los aspectos en los que hemos entrado el trabajo en estos 2 meses largos. Y casa perfectamente con lo que estamos viendo en este momento en Urna Cristal, porque usted habla de 2 temas: la humanización y la participación ciudadana en todos los procesos, cuando muchas veces al hablar del Ministerio de Transporte o de Infraestructura se habla de kilómetros, de vías y de asuntos muy técnicos que para el ciudadano común y corriente poco es entendible y poco le llega a su vida cotidiana. Vamos a recibir la primera llamada. Germán Osorio, Manizales, muy buenas noches. Muy buenas noches, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias, bienvenido. Bueno, estoy inquieto
con los ferrocarriles. Bueno, ustedes saben, el gobierno va a restaurar las vías férreas, pero no veo de que la vía férrea Dorada-Bogotá la vayan a restaurar. Al fin y al cabo, Bogotá es la capital y por este ferrocarril entra mucha mercancía. No figura ahí. Y otro es que, pues como yo vivo en Caldas, ¿cuándo llega el tren a La Feliz? Bueno, don Germán, vamos entonces a trasladarle su inquietud, señor ministro. Hablemos de las vías férreas de Colombia. Bueno, muy importante pregunta por dos razones. La vía que va a llegar de Bogotá al Magdalena Medio, que va a ser exactamente a la Vizcaína, es el ferrocarril del Carare. Ya el doctor Luis nos va a decir con exactitud el cronograma de esta fase, porque está en la tercera fase. Les decía que en ferrocarriles tenemos una rehabilitación de lo que hay, después viene una concesión para, digamos, ponerlas en funcionamiento, generar nuevamente la cultura de carga por el ferrocarril, y una tercera fase donde vienen los corredores. La Felisa es un punto muy importante porque de allí va el tramo La Felisa a Bolombolo y de Bolombolo a Portoberrío. Entonces también lo mismo, el doctor Luis Andrade nos va a dar con exactitud este cronograma, pero el año entrante ya el ferrocarril estará en Pereira, que está a un paso. Bueno, muchas gracias, señor ministro Germán. Nosotros estamos con el propósito de revivir el tren en Colombia. Como lo dijo el señor ministro, eso tiene dos etapas. La primera etapa es poner a funcionar aquellos tramos que ya existen, y segundo, crear nuevos tramos. Los tramos que ya existen que vamos a poner a funcionar son los tramos de La Dorada a Chiriguaná y los tramos de Bogotá-Belencito. También se ha venido trabajando en el ferrocarril del Pacífico. Con relación al ferrocarril del Pacífico, ya inauguramos de nuevo el servicio regular entre Yumbo y Buenaventura. El año entrante debemos llegar a Pereira y estamos negociando con el concesionario para que se termine de rehabilitar la vía hasta La Felisa. No tenemos un cronograma exacto porque depende de recursos económicos, pero como gobierno estamos determinados a que llegue allí. Con relación a la vía Bogotá-La Dorada, nosotros creemos que no es necesaria. Creemos que existiendo el ferrocarril del Carare, que básicamente nos va a permitir conectar el altiplano cundiboyacense con el Valle del Magdalena en una trocha eficiente, de mucho mejores características y más velocidad, creemos que allí es donde se deben invertir los recursos. O sea que le damos un parte de tranquilidad a este ciudadano, que el ferrocarril en Colombia revive y va a ayudar mucho a lo que hablaba ahora el ministro de todo este transporte multimodal, que nos va a ayudar más a la competitividad. Hablamos de ferrocarriles, pero también hablemos de transporte aéreo. Doctor Santiago Castro, ¿cuándo se inaugura el Terminal Internacional del Dorado? ¿Cómo va ese proceso? Clara Marcela, el Terminal Internacional lo vamos a inaugurar el 17 de octubre en compañía del señor presidente. Va a ser el terminal más moderno, pero más eficiente en términos de procesos y en términos de tecnología involucrada. Son 104.000 metros cuadrados pensados con el pasajero en mente, como dice el señor ministro, que tenemos que mirar hacia la persona y cómo se va a sentir, que tenga amplitud, que tenga comodidad, que tenga celeridad en sus transbordos. Y yo sí creo que no es un salto adelante, sino es un triple salto mortal lo que estamos dando frente a la infraestructura actual existente. 57.000 metros cuadrados tiene el terminal actual para operaciones nacionales e internacionales, y 104.000 va a tener este terminal internacional solamente para las operaciones internacionales. Frente al mundo, ¿cómo estamos? Frente a Latinoamérica. Es indudable que vamos a quedar en un puesto de liderazgo frente a lo que tienen otros países como Chile, como México, como Sao Paulo y Río. Pues vamos a estar muy superior en términos de la tecnología involucrada en este terminal. Es un terminal que involucra procesos de manejo de equipajes de punta, en los cuales hemos invertido más de 57 millones de dólares con el concesionario, y yo creo que todos los colombianos y los visitantes extranjeros van a notar un cambio significativo y revolucionario en la manera como estamos manejando el transporte aéreo en la región capital. Bueno, permítanme, sí, les hago un comentario. Yo creo que esta comparación nos ayuda mucho. El actual aeropuerto El Dorado tiene 57.000 metros cuadrados en todas las áreas.
el nuevo aeropuerto tiene 57.000 metros cuadrados solamente en el área de carga. Tiene 104.000 metros cuadrados en el área internacional. Y va a tener un área nacional que va a ser mucho más grande que la actual. Es decir, va casi que a multiplicar por 4 su área actual, el aeropuerto. Pero adicionalmente está en proceso un plan maestro que nos ayudará a estructurar de una mejor forma lo que es en sí el futuro del aeropuerto y sobre todo dejar el aeropuerto El Dorado en una forma exclusiva para la aviación comercial. Toda la aviación de Estado y la aviación privada va a ir a otro aeropuerto. Y adicionalmente se está trabajando en una consultoría de gestión que nos va a ayudar a mejorar los indicadores de gestión, las variables de tiempo de bajada de un avión, tiempo en llegar a plataforma, tiempo en bajar los pasajeros, tiempo en entregar las maletas a las bandas transportadoras, tiempo que el pasajero dura haciendo inmigración, tiempo en llegar al taxi. Es decir, en general, cada uno de los tiempos se va a optimizar. Vamos a tener un aeropuerto no solamente optimizado desde el punto de vista de la infraestructura, sino de la gestión, pero adicionalmente. Pero por aparte van otros 2 procesos licitatorios, que son la torre de control y el centro de gestión, con un proceso adicional también de formación de otros 200 controladores que va a duplicar la capacidad de gestión del aeropuerto. En este momento el aeropuerto El Dorado está recibiendo alrededor, en la hora pico, de 70 vuelos hora, es decir, un poco más de un vuelo por minuto. En el futuro va a ser capaz de recibir alrededor de 90 vuelos por hora, 1.5 vuelos por minuto en una forma muy cómoda y muy segura. Ese plan maestro, ministro, se adelanta un poco a las críticas que se han escuchado, que de pronto en poco tiempo se puede quedar corto el aeropuerto. Sí. Ese nos proyecta hacia el futuro. Digamos que no se adelanta la crítica, pero sí adelanta la respuesta. Es algo que oímos con mucha continuidad y por eso hemos trabajado en una forma muy consistente en desarrollar todo ese proceso. Son por lo menos 4 líneas que van llevando su propia ruta crítica y a la cual, como le decíamos hace un rato, le estamos gerenciando cada una de sus variables. ¿Usted quiere complementar algo? No, que el aeropuerto va a crecer con la ciudad, como crecen todos los aeropuertos del mundo. Y por eso, como el ministro lo ha dicho, el plan maestro nos va a dar una hoja de ruta para seguir ampliando las capacidades del aeropuerto en su tema nacional, en su cobertura internacional, en sus áreas de carga. Y nosotros no vamos a dejar que ese aeropuerto se quede pequeño. O sea, que no va a estar pequeño en el momento de la inauguración, no va a ser pequeño en los tiempos inmediatos y vamos a asegurarnos de que vaya creciendo y hemos hablado con el concesionario y obviamente con nuestros consultores de plan maestro para asegurar un desarrollo armónico, continuo y prolongado en el tiempo. Bueno, eso es en Bogotá. Más adelante podremos hablar entonces de lo que pasa con los aeropuertos de las regiones, porque tenemos a Máximo Narváez de Lorica, Córdoba. Máximo, buenas noches, bienvenido a Urna de Cristal TV. Don Máximo, lo estamos escuchando. Don Máximo, ¿se encuentra en la línea? Bueno, esperemos nuevamente entonces que vuelva a llamar. Hablemos entonces del manejo de los aeropuertos en las regiones. Claro, Marcela, además de las inversiones que se están haciendo en El Dorado, nosotros tenemos un plan para dejar, cuando termine este cuatrienio, todos los 11 aeropuertos internacionales que tiene Colombia o ampliados o renovados o reestructurados completamente, tanto en su lado aire como en su lado tierra. Y estamos haciendo una serie de inversiones en toda nuestra infraestructura aeronáutica, que quiere decir radares, VORs, equipos de comunicaciones, que nos van a permitir tener una aviación más segura y eficiente. A eso es lo que le estamos apuntando, a transformar el país en su infraestructura aeroportuaria y aeronáutica y poder mantener los niveles de seguridad que hemos mostrado en los últimos años, con 0 accidentes en aviación comercial de pasajeros en el 2011 y en lo corrido del 2012. Bueno, sí, ministro. Déjame, te hago esta... Antes de la llamada de Javier Cruz, que ya nos está esperando en la línea. El complemento de esto. Tenemos concesionado en este momento a nivel nacional 17 aeropuertos y se van a concesionar por lo menos 3 más.
En todos ellos se está trabajando. Son aeropuertos regionales, pero aeropuertos muy importantes. Entre ellos están los 11 aeropuertos internacionales, pero podríamos decir que al final de este proceso todos estos aeropuertos van a quedar en condiciones óptimas para el servicio de cada una de sus ciudades, con el mismo concepto del aeropuerto El Dorado, centrados en el ser humano, centrados en el confort, que los pasajeros, de acuerdo a la categoría del servicio y de acuerdo a la demanda, tengan las áreas suficientes. Tenemos a Javier Cruz, desde el Líbano, Tolima. Don Javier, buenas noches. Buenas noches. Lo escuchamos, bienvenido. Gracias, muchas gracias. Señor, buenas noches. Que tenemos una duda muy grande con respecto a las carreteras, las vías terciarias. La carretera que comunica el Líbano con La Honda y Tierra Adentro y Delicias es una trocha, pero no es una trocha, es un camino de la verdad donde pasa el carro. Mi pregunta muy concreta es, ¿cómo hago o a dónde acudir para que nos puedan prestar la ayuda sobre estas vías? Porque hay vías de acceso para sacar alimentos, para llevar abonos para el café y para todo lo que tiene que ver con las vías de campesinos. Líbano, Honda, Tierra Adentro. No, Líbano, La Honda, Tierra Adentro. Líbano, La Honda, Tierra Adentro. Muy bien, don Javier. Nosotros tenemos Perfecto. Líbano, Vista Hermosa, por el plan 2500, que nosotros ya le estamos solicitando recursos para el año que viene para complementar el alcance del documento COMPES que no se alcanzó con los recursos anteriores. Está contemplada dentro de esos recursos, de ese paquete de cerca de 900.000 millones de pesos para complementar el plan 2500, y además en el programa de las vías terciarias, la inversión que tiene para este año, de aquí a fin de año, es hacer convenios con todos los municipios, con muchos de los municipios, digamos, en el territorio nacional, de cerca de 350.000 millones de pesos, los cuales ya se surtió el trámite ante Planeación Nacional y Hacienda, y estamos haciendo un trámite de vigencias futuras para efectos de tener atención sobre todas estas vías terciarias en el territorio nacional. Pero también hay una magnífica noticia. Hay un corredor concesional que baja, que va Facatativá, arranca Guayabal de Siquima, Bituima, Vianí, Cambao. Hasta allí hay una concesión, pero a partir de ahí hay en este momento una oferta de iniciativa privada que nos entusiasma mucho porque es una vía muy recta que va hacia de Cambao a Manizales. Es una vía realmente casi la vía óptima de Cambao, del Magdalena hasta Manizales, y pasa por el Líbano. Creo que va a convertir al Líbano en una ciudad muy próspera, y creo que esto es importante para el Tolima, es importante para Cundinamarca y es importantísimo para Caldas. Muy bien, las redes sociales también están participando en Urna Cristal con el tema de infraestructura. Andrea. Así es, Clara, tenemos ya varias preguntas que nos han llegado a www.urnadecristal.gov.co. Entre esas la siguiente, que nos llegó desde Gamarra, en el departamento de Cesar. Nos la envió Jairo Uribe Castro, quien nos dice lo siguiente: se requiere con urgencia que la vía Aguachica-Gamarra sea pavimentada en doble calzada. Sugiero que se le amplíe la concesión Ruta del Sol, sector 2, por 10 o 12 meses más para que ellos construyan la vía Aguachica-Gamarra. Sí, señor ministro. Va a contestar el doctor Luis Andrade y yo les ayudo. Le complementa, perfecto. Bueno, ahí les tenemos buenas noticias. El gobierno está muy comprometido en tener esa vía a Gamarra, porque va a ser uno de los principales puertos en el río Magdalena. Con Magdalena ya concesionado 3 nuevos puertos en la zona de Gamarra. Entonces tenemos el compromiso de hacer esa vía entre Aguachica y Gamarra. De hecho, hemos iniciado conversaciones con la concesionaria Ruta del Sol 2 para tener la vía no solo de Gamarra hasta Aguachica, sino hasta Ocaña, para poder tener una mejor conexión con Cúcuta y darle mucho mayor acceso a los puertos que van a haber en el río Magdalena. Hablando de doble calzada, ministro, yo sé que usted iba a complementar, pero hablábamos antes de comenzar el programa comparativos con países como Chile, que tiene una extensión de la población inferior a Colombia y tiene aproximadamente 2.400 kilómetros de carreteras de doble calzada. Colombia está ya avanzando vertiginosamente en las dobles calzadas. ¿Cuándo vamos a ver esos resultados? Bueno, déjeme, le hago un comentario sobre la vía anterior, que es la vía Ocaña, Sanimbilla, Aguachica, Gamarra, y que llega más exactamente a un puerto que hoy se llama Puerto Capulco.
Es una vía que estará iniciándose muy pronto porque se va a hacer por la modalidad que estaba proponiendo precisamente el señor que nos colaboró con su intervención, y creo que allí hay un parte realmente muy positivo. Las dobles calzadas, en este momento tenemos alrededor de 800 kilómetros de dobles calzadas en operación. Este año vamos a construir 273 kilómetros de dobles calzadas. Ha habido un punto que ha sido realmente de mira de todas las personas que hemos tenido la obligación de manejar la infraestructura o la competitividad de un país, que fue lo que logró España en su inserción a la Comunidad Económica Europea. España logró rodar, por decirlo de alguna forma, a la velocidad de 300 kilómetros año. Y eso lo hemos buscado todos los países. La clave está en la asignación presupuestal. Este año nosotros vamos a estar en los 273 kilómetros de dobles calzadas. El año entrante vamos a superar los 300 kilómetros. Esto ya nos pone en unos valores muy serios, muy del orden internacional, que nos va a llevar a entregar en este gobierno, no obstante que en cierta forma arrancamos un poquito tarde, los 1.050 kilómetros a los que nos comprometimos. Nosotros vamos a tener alrededor de 7.000 kilómetros de dobles calzadas finalizando este paquete concesional del que vamos a hablar en un momento, que esto va a ser, vamos a entregar en 2 años 1.800 kilómetros en operación de doble calzada, o sea, vamos a estar cerquita ya a Chile, pero vamos a tener 7.000 kilómetros de dobles calzadas en operación hacia el año 2018. Qué bueno, les cuento, ustedes están familiarizados con esta palabra, trancón. Tenemos trancón de llamadas. Creo que hay mucha inquietud en Colombia con el tema de infraestructura. Carlos Aguirre desde La Gloria, Cesar, buenas noches. Buenas noches. Bienvenido, lo escuchamos, don Carlos. Sí, bueno, la pregunta mía va dirigida al ministro de Transporte. Yo ayer viendo el consejo o el acuerdo para la prosperidad del presidente Santos, escuché que en Colombia están teniendo muy en cuenta el gobierno en todas las obras que están adelantando, mirar muy bien de que puedan generar ingresos y disminuir el índice de pobreza. En el caso concreto de la Ruta del Sol, yo soy del departamento del Cesar y es bien conocido que el departamento del Cesar lo cruza la Ruta del Sol desde el municipio de San Alberto hasta el Copey, Cesar, o sea, casi todo el departamento es cruzado por esta gran obra que yo sé que va a traer un beneficio, una mejor movilidad para el transporte colombiano. Pero hay una pregunta que quisiera encontrar una respuesta porque he pedido respuesta ante el consorcio y no nos han dado Ruta del Sol. ¿Cómo va a ser o cómo está haciendo el gobierno para poder mitigar el índice de desempleo que va a generar la Ruta del Sol a futuro? Porque en el presente está generando empleo, pero yo estoy hablando del desempleo que se va a generar a futuro con todas las poblaciones que en este momento viven y dependen de la carretera, toda vez que las vías van a ser desviadas de los pueblos o de las poblaciones. Claro está, para evitar lo que es la demora que se echan desde Bogotá o a la costa. Pero la pregunta en concreto es de qué manera se puede mitigar el desempleo de todas estas poblaciones, y el departamento del Cesar es uno de los que se va a ver más afectado en vista de que estas vías van a ser desviadas. Y la gente que vive en la carretera tiene muchos años o toda la vida han vivido de eso, que la carretera genera unos ingresos. Entonces quisiera saber, porque no he encontrado una respuesta, y yo sé que no sé hasta dónde los mandatarios locales se han percatado de la situación grande que se le va a venir al departamento del Cesar en concreto, por lo que es uno de los departamentos donde son 311 kilómetros que creo que tiene la Ruta del Sol en el departamento del Cesar. Don Carlos, le agradecemos su participación. Como entenderá, tenemos otras llamadas ahí pendientes. Muchas gracias también por haber visto también el acuerdo para la prosperidad de ayer, que se trabajó el tema de infraestructura, y le trasladamos su inquietud entonces a los de la mesa de hoy. Ministro. Bueno, muchas gracias. Don Carlos, primero que todo lo felicito, está usted muy enterado, como debe ser, de los problemas que lo afectan, de los proyectos que tienen que ver con su región. Toda esta región de esta zona del Cesar, que son Ayacucho, Cimaña, La Mata, La Gloria, Pelaya,
primero están siendo afectados en este momento en una forma positiva y es muy válida su preocupación de qué viene. Esa región que arranca, digamos, en Aguachica y va hasta el Copey, como usted bien lo dijo, ha sido un Potosí, ha sido un punto generador de riqueza. Primero fue algodonero, después arrocero, y ha ido perdiendo en cierta forma su competitividad debido a problemas tanto de vías como a problemas de riego. Este hecho de la modernidad que está atravesando el Cesar con esta espectacular vía que la vimos hace un momento en unas tomas, que la vimos ayer, que la recorrimos ayer y del cual en este momento ya hay 40 kilómetros en doble calzada, va a traer la posibilidad de que todos estos grandes agricultores, que todas estas grandes empresas vuelvan nuevamente a esta zona. Le puedo decir dos cosas. La primera, aunque usted me da la impresión de que lo tiene muy claro, en este momento se le ha exigido al constructor trabajar en un concepto que nosotros llamamos maximizar la incidencia del proyecto en la región, es decir, que tenga en cuenta la mano de obra, los bienes y servicios locales y que contrate allí todo lo que sea posible, incluso mejorando la empleabilidad de la mano de obra. Tienen ellos programas de capacitación muy serios, tienen ya en este momento 7.500 personas que han trabajado y tienen una proyección de capacitar alrededor de 16.000 personas. Posteriormente, cuando la vía se termine de construir, nosotros confiamos en que los departamentos, particularmente el Cesar, va a recuperar su vocación exportadora, que siempre la ha tenido. Ahora también es un departamento muy palmicultor y gracias a eso las empresas van a tener un reverdecer, tanto el algodón como la agricultura del maíz o del arroz, y confiamos que todo esto le genere nuevas oportunidades de empleo a la gente. Ministro, me gustaría mencionar algo adicional con relación a la pregunta anterior, por ejemplo, de Gamarra. Ese es un buen ejemplo. A raíz de las inversiones que se están haciendo, Gamarra se va a volver un punto intermodal, se va a volver un punto donde llega esta nueva carretera que estamos hablando, donde llega la navegabilidad del río y también es un punto a donde llega el tren. Eso va a generar un lugar muy propicio para todo lo que son actividades logísticas e industriales. En el caso de Barrancabermeja vamos a tener la misma situación. Esto lo menciono como ejemplo de las posibilidades que van a abrir estas nuevas infraestructuras. Es muy importante. Tenemos una llamada desde Puerto Perales, Antioquia. Fernando Santa, buenas noches. Muy buenas noches a todos ustedes, muchísimas gracias por la oportunidad. La pregunta mía es la siguiente, son tres cosas, señores, de la mesa principal. Mire, aquí en Puerto Triunfos, Antioquia, tenemos una vía que la comenzaron a pavimentar desde la autopista Bogotá-Medellín, desde Santiago Berrío, y la dejaron a medias hasta un puesto que se llama Puerto Pita. Esta carretera la dejaron pavimentada y quedó en la mitad, porque esto va hasta el municipio de Puerto Nares. Y nosotros, los habitantes de Puerto Triunfo y de Puerto Nares, nos hemos visto perjudicados porque es que no han terminado esta carretera. Es impresionante que el gobierno nacional, esta carretera es departamental, y el gobierno nacional no termine esta vía, y el corregimiento de Puerto Perales y todos los corregimientos adyacentes a la zona nos estamos viendo perjudicados. Uno. Dos, señor ministro de Transporte, nosotros estamos ubicados prácticamente en el centro de Colombia. ¿Cuándo comienza el dragado del río Magdalena? Ya que en la zona tenemos muchas empresas petroleras y en Puerto Perales en especial hay una refinería, que esto ayudaría al empuje de la entrada del libre Tratado de Libre Comercio TLC a que venga un desarrollo social para la región. Y tres, nosotros necesitamos el apoyo del gobierno nacional, porque es que necesitamos desembotellar esta zona donde estamos. O sea, estamos al pie de todo, pero es que las vías están muy horribles. El departamento de Antioquia contrató una empresa que se llama Ingecor Limitada por 7.311 millones de pesos. Ellos arreglaron la vía con un receo, pero hoy en día de Puerto Triunfo para ir hasta Puerto Nares es una odisea, es un proceso, porque esa vía está muy mala. Nosotros necesitamos el apoyo y la ayuda del gobierno nacional. Y tres, tenemos una vía férrea que sale desde La Dorada hasta Santa Marta. ¿Cuándo sería la entrada al funcionamiento de esta vía férrea que está nueva? Y nosotros necesitamos que esta región donde estamos ubicados tenga el desarrollo social y la prosperidad
que todo el mundo promulga, pero que en Puerto Perales está un poco difícil de que llegue. Muchísimas gracias. Muchas gracias a usted, don Fernando. Está hablando de multimodal, habló de vía, habló de ferrocarril y habló de río. Sí, perfecto, don Fernando. Ese es el colombiano nuevo, el colombiano que estamos buscando incentivar. Primero, le voy a hablar al final le vamos a hablar de las vías, porque son 2 vías departamentales. Estas 2 vías el doctor Fernando Martínez le va a explicar lo que estamos haciendo en la zona en tema de vías secundarias o vías terciarias, y tomamos nota de todas maneras para conversar con el señor gobernador y ver qué se puede hacer en conjunto entre el gobierno nacional y el gobierno departamental. Pero le quiero hablar del tema de los otros 2 temas, el tema del río Magdalena y la red férrea. El río Magdalena, como les dije hace un rato, primero, dragándose, ya se está dragando. Este año hay una inversión de 45.000 millones de pesos y está previsto para el año entrante otro tanto. Lo que se está en este momento estructurando la licitación, que decimos saldrá en diciembre próximo y esperamos esté adjudicada el 31 de marzo del año entrante, es las obras de encauzamiento del río y la concesión por 10 años, que son las obras que le van a dar el impulso definitivo para subir el río en toda su parte navegable a 8 pies, lo cual permite el paso de convoyes de alrededor de 7.500 toneladas. Entonces, con esto quedaría a partir de digamos finales del año entrante el río en unas condiciones de navegabilidad muy competitiva que va a permitir sacar todas las cargas, no solamente el granel que está generando la parte cementera que es tan fuerte en esta zona, sino todos los graneles y todas las cargas especializadas para el transporte por vía fluvial. El tema del ferrocarril. El año entrante están saliendo las licitaciones entre 15 y 30 días para la rehabilitación de las 3 tramos de los que hablábamos hace un rato, Bogotá-Belencito, o los 2 tramos que faltan, Bogotá-Belencito y Dorada-Chiriguaná. Esta vía que usted nos está preguntando, don Fernando, estará lista en operación el año entrante en el segundo semestre. Tenemos una pregunta desde el chat con Andrea. Así es, Clara Marcela, tenemos pregunta que nos llega en vivo a nuestra cuenta en Twitter, @urnacristalgov, nos dice @jmartínez. En estos momentos el aeropuerto de Santa Marta está con problemas en la pista. ¿Qué puede decir la Aerocivil? Doctor Santiago. Le respondemos al señor Martínez que tuvimos que cerrar en el día de ayer el aeropuerto, dado que hubo un desprendimiento de una capa asfáltica. Para nosotros lo primordial es la seguridad y nosotros no vamos a poner en peligro la vida de los pasajeros porque haya una pequeña roca que pueda entrar a la turbina de un avión. Hasta que el contratista que está trabajando en esas pistas no nos dio la plena seguridad de que se podía abrir de nuevo el aeropuerto, no lo declaramos abierto y le estamos ordenando con la interventoría y con la supervisión que haga todas las correcciones necesarias para que la pista quede operativa sin ningún problema. El aeropuerto ha estado operativo en el día de hoy y pues sí vamos a hacer trabajos en la noche para asegurarnos de que se preste el mejor servicio. Me parece que es un problema muy parecido a lo que sucedió en Pereira. Aprovechemos y le contestamos al senador Carlos Enrique Soto, que ha estado muy preocupado por la pista de Pereira. Sí, ministro. Los contratistas tienen que aprender a que tienen que responder por la calidad de los trabajos que están haciendo. Cuando hay un desprendimiento, y eso lo sabe pues mejor usted, pues no es normal que se dé después de haber hecho los trabajos. Eso tiene unas pólizas de garantía que deben durar muchos años y nosotros en ese momento requerimos a los contratistas a que efectúen todas las correcciones y que lo hagan en el menor tiempo posible y busquen los horarios que no perjudiquen la operación. Claro que mientras se hace el barrido de la pista, mientras se recogen todos los pedazos sueltos de pavimento que puedan haber, pues obviamente se procede a un cierre temporal para no poner en ningún momento en peligro la vida de los pasajeros. ¿Y cuándo estará totalmente rehabilitada la pista de Pereira? La pista de Pereira va a tener unos trabajos durante las próximas 3 semanas y nosotros lo que queremos ahí es hacer una solución de raíz, que es hacer todo lo que es otra vez la repavimentación. Incluso vamos a tener que utilizar fresado
para asegurarnos de que esté bien compactado y que esté completamente pegado a toda la subbase. Entonces es un trabajo que nos va a demorar una semana más. Lo de Santa Marta es diferente porque los trabajos se están haciendo en este momento. Estamos asegurándonos que el fraguado esté pues en la temperatura correcta y que se pueda hacer por parte del contratista, que precisamente está haciendo en este momento la repavimentación de la pista. Gracias. Bueno, tenemos 3 llamadas represadas. Vamos primero con don Pedro y don Ernei, seguimos luego con usted. Pedro Blanco desde Bogotá, buenas noches. Muy buenas noches para el señor ministro y para la mesa de trabajo. Mi pregunta es la siguiente. En la doble que están construyendo del peaje de Zipaquirá a Zipaquirá, llevan más de 2 años construyéndola, no han hecho más de 5 a 10 kilómetros de vía. ¿Será que con esa velocidad, donde es terreno montañoso, porque allí es completamente plano, a esa velocidad, cuándo podremos llegar a tener las vías que promete el señor ministro? Y una nótica como una efemérides. Hace 20 años fui liquidado de la empresa Ferrocarriles Nacionales porque supuestamente entraba en vigor ahora sí los ferrocarriles a trabajar. Esperamos que ahora sí sea cierto. Muchas gracias para todos. Muchas gracias, don Pedro. Hablemos entonces de Zipaquirá. Don Pedro, tal vez lo primero es lo del ferrocarril. Ahora sí es en serio, como lo mencionamos ahora. Desafortunadamente, como usted bien lo dice, el ferrocarril lo dejamos morir poco a poco. Ahora sí lo estamos reviviendo. Y vamos a tener los ferrocarriles rodando entre Bogotá y Belencito, entre La Dorada y Santa Marta, y entre Pereira y Buenaventura el año entrante. Ahora, con relación a Zipaquirá, en este momento estamos haciendo una obra adicional a lo que fue la concesión Zipaquirá-Palenque, que incluye una variante alrededor de Zipaquirá. Nosotros esperamos que esta variante esté terminada el año entrante dentro del cronograma. Siempre hay algunos problemas, pero esperamos cumplir con el cronograma de esta obra. Muy bien. Ernei Ortiz desde Cali, buenas noches. Muy buenas noches, ¿cómo le va? Muy bien, muchas gracias, bienvenido. Mi preguntita sobre 2 vías muy breves aquí del Valle del Cauca. La primera es sobre la vía Cali-Palmira, que es una vía es una vía privatizada que está en concesión, pero mi inquietud es que si esa vía está privatizada y está en concesión, ¿por qué no la han iluminado? Y la otra inquietud que tengo es la vía Cali-Candelaria, que el tráfico es un tráfico pesado y el señor Santiago Castro, que es de aquí del Valle, debe conocerla, que es una vía que está muy deteriorada, no tiene iluminación, llena de huecos. Era para saber cuándo se le va a dar solución a esto. Muchas gracias. Gracias a usted, don Ernei, por su participación. Concesión. Con relación a la vía Cali-Palmira, eso es parte de la concesión de la malla vial del Valle del Cauca. Hemos tenido repetidas conversaciones con la población, con los representantes de esa zona, con relación a incluir el alumbrado de esta vía. Desafortunadamente el alumbrado no estaba incluido en el contrato original. Nosotros hicimos el compromiso ante la Comisión Sexta de la Cámara de Representantes de que vamos a retomar ese contrato en términos de renegociar con el concesionario su alcance, y uno de los temas que tenemos como prioritarios es encontrar la forma de incorporar al contrato la iluminación en esa vía. Muy bien, tenemos una pregunta de redes sociales con Andrea. Así es, Clara Marcela, tenemos pregunta desde Honda, en el departamento del Tolima, donde ayer se realizó el Acuerdo para la Prosperidad, también sobre este tema, sobre infraestructura. Nos escribe Javier: si bien se están realizando obras de gran magnitud, ¿en qué forma se está haciendo la auditoría para que los contratistas cumplan con las obras pactadas y no queden a medias o simplemente no las terminen? La gran inquietud, ministro. Estamos utilizando varios mecanismos, lo explicábamos ayer. Uno, las audiencias públicas. Estamos haciendo una especie de rendición de cuentas, lo que hemos llamado contratistas visibles,
preguntándole a los contratistas no solamente las obligaciones contractuales, sino las obligaciones sociales. Estamos rindiendo cuentas permanentemente a los organismos de control, pero sobre todo estamos utilizando el acuerdo con la Contraloría General de la República, rindiéndoles a ellos permanentemente cuentas con el fin de que supervisen la actuación de los funcionarios, la actuación de los contratistas, el cumplimiento de cada uno de ellos, incluso algo muy importante que allí todavía no se da el caso, la vigilancia permanente del modelo financiero con el fin de que estén atentos a cualquier desequilibrio económico que se pueda presentar en contra de la nación. Casualmente la semana pasada iniciamos el proceso de recuperación de 1.4 billones de pesos de hallazgos que encontró la Contraloría General de la República como desequilibrio contractual en contra del Estado en 14 concesiones que estudió. Entonces esto demuestra la seriedad y la milimetría con la que se están siguiendo todos estos procesos y el celo con el que se están cuidando los dineros estatales. Tenemos las dos últimas llamadas. Edwin Zuluaga desde Buenaventura y nos espera William Castañeda. Don Edwin, buenas noches. Buenas noches. Bienvenido. Buenas noches para todos. La pregunta es muy corta. Buenaventura tiene una vía interna alterna que se construyó relativamente nueva para el tráfico de las mulas, tráfico de carga pesada. Esa vía, con la apertura del nuevo muelle de Tehuén, que ya ustedes lo conocerán, está colapsada totalmente. Entonces, en este momento, la vía interna alterna ya no da abasto porque uno encuentra unas colas larguísimas de mulas que van por un espacio de unos 2 kilómetros. Y cuando terminen la doble calzada que vienen haciendo, pues definitivamente esa vía ya no va a dar abasto con toda la cantidad de mulas que entran. Entonces, ¿a quién le corresponde tomar acción sobre esa vía interna alterna, a la nación o al distrito? O quisiera saber eso. Muchas gracias. Gracias a usted, Edwin. Sí, es una vía, la vía alterna interna es una vía de municipio, pero allí en Buenaventura hay algo muy importante, que es que la vía Buga-Buenaventura, en los tramos que más angustia nos han generado, que son los tramos Lobo Guerrero, Cisneros, Triana, Altos de Zaragoza, Citronela. Le faltan 17 kilómetros para llegar al puerto. Esos 17 kilómetros se van a incluir en la concesión que se está estructurando actualmente por parte de FONADE y que saldrá a licitación en junio próximo. Entonces, el alivio para la vía alterna interna será esta nueva vía de doble calzada que va a comunicar a Citronela con el puerto de Buenaventura. Muy bien. William Castañeda, buenas noches. Muy buenas noches. Bienvenido, cuéntenos cuál es su inquietud. Gracias. Quiero saber qué solución se ha planeado en un futuro cercano para descongestionar El Dorado respecto a la terminal de carga. ¿Se ha pensado pasarlo al occidente de Bogotá, a la Sabana, o un alterno en Girardot o Villavicencio? Don William, muchas gracias. Es una inquietud que contestamos hace un rato, pero con el mayor gusto la repetimos ahora. Entonces el doctor Santiago, para no aburrirlo yo. William, el terminal de carga El Dorado es un activo estratégico dentro de ese aeródromo. Nosotros no tenemos contemplado pasar la carga que actualmente maneja El Dorado a otro aeropuerto. Lo que pensamos es concentrar El Dorado en su prioridad misional, que es el transporte comercial de pasajeros y el transporte comercial de carga. Eso no quiere decir que se puedan crear otros nodos de carga aérea en diferentes partes del país. Hay modelos muy exitosos, lo que está haciendo el aeropuerto José María Córdoba de Río Negro. Las gobernaciones de Tolima y de Cundinamarca están impulsando un aeropuerto de carga en Flandes. Entonces, queremos que todas esas iniciativas puedan tener un futuro, pero nosotros estamos apostando a que el aeropuerto El Dorado siga siendo un nodo muy importante de carga, la principal terminal de carga de América Latina. Pero yo quiero complementar de la siguiente forma. Hoy, en el aeropuerto El Dorado funcionan, en el aeropuerto actual, en 57.000 metros cuadrados funcionan el muelle nacional, el muelle internacional y la carga.
El solo muelle de carga, el nuevo muelle de carga del aeropuerto El Dorado de hoy tiene exactamente eso, 57.000 metros cuadrados. Es decir, nosotros creemos que frente a la operación de hoy va a quedar supremamente holgado. Creemos que en general las áreas del aeropuerto El Dorado se van a multiplicar por 4 y eso le va a dar una elasticidad e incluso la posibilidad de ser un aeropuerto suficiente por varios años. Lo comparaban que va a quedar mucho mejor que Panamá. Ah, no, pero muy superior, Pero o sea, superior, no hay punto de completamente. comparación. O sea, nuestro punto de comparación sería el Benito Juárez de México, Garulos en Sao Paulo y el aeropuerto de Santiago de Chile. Y en ambos los superamos, no en áreas a Garulos, pero sí obviamente ¿Qué son áreas a Garulos para el colombiano común y corriente que no conoce el lenguaje Garulos técnico? es el aeropuerto de Sao Paulo. Áreas son las áreas disponibles para en sí lo que es el confort de los pasajeros. Entonces lo que estamos diciendo es que en áreas no vamos a superar al aeropuerto Garulos, pero es un aeropuerto, El Dorado va a ser un aeropuerto muy similar en áreas al aeropuerto Benito Juárez de Ciudad de México, que es un aeropuerto inmenso y que atiende una ciudad de 20 millones de habitantes. y que potenciamos las áreas con la tecnología que estamos utilizando y obviamente con la afinidad del aeropuerto con el pasajero, que es algo que fue ideado desde el principio y que va a permitir que las mismas áreas tengan una dinámica muy superior que en otros aeropuertos. Tenemos también preguntas de los colombianos en la calle. Mi nombre es Oscar Narváez y mi pregunta es, ¿qué tan viables son las obras del metro de Bogotá? Oscar Narváez, Metro de Bogotá. Bueno, yo la verdad no entiendo o entiendo muchas cosas de qué quiere decir con viabilidad. Lo único que quiero decir es que el aeropuerto, el Metro de Bogotá es cada vez más una realidad. Está a punto ya el Banco Mundial de entregarle al distrito los resultados de la consultoría, de la evaluación de consultoría, para que inicie un proceso que llevará a que en el mes de febrero del año 2014 se esté licitando en sí la construcción del metro. Si pregunta desde el punto de vista de la complejidad, porque por ejemplo muchos recordamos lo difícil que fue la construcción del metro de Caracas o lo difícil que fue la construcción del metro de Dominicana, de Santo Domingo, en República Dominicana, entonces de pronto está preguntando es por la dificultad en la construcción. Este es un metro que va alrededor de 20 metros por debajo de la superficie, lo cual hace que ya allí en esta zona no va a encontrar ni servicios, no va a haber, redes de servicios públicos, no va a encontrar con redes de acueducto, de alcantarillado, de energía eléctrica, de teléfono. Por eso creemos que va a ser una construcción relativamente serena desde el punto de vista de la congestión o desde el punto de vista de los traumatismos que va a generar para el ciudadano en cuanto a su tráfico. Creemos que obviamente es un proyecto muy factible, un proyecto muy viable y que se ha estudiado durante más de 30 años. Yo creo de verdad que a Bogotá le llegó la oportunidad de construir su metro. Andrea, ojalá tuviéramos más tiempo para tener todos sus chats, todo lo que le ha llegado en Twitter y todo lo que le ha llegado en correo electrónico. Nos queda solamente unos pocos minutos. ¿Qué pregunta hay? Así es, pero igual todas esas preguntas e inquietudes buscaremos responderlas de cualquier manera a través de Urna de Cristal. Pues le cuento que tenemos pregunta de @corpoturnariño, quien nos dice, Nariño, siendo frontera, tiene vías terribles. ¿Cuándo van a terminar la vía del aeropuerto a Pasto? Eso nos llegó en nuestra página www.urnadecristal.gov.co. Bueno, con la frontera con Ecuador es tal vez la frontera que más activamente estamos trabajando. En este momento tenemos exactamente trabajo en 3 puntos, arrancando de Tumaco hacia Pasto. Estamos trabajando en un punto que se llama Las Priella Río Mataje, con el fin de hacer una especie de transbordo terrestre entre el puerto de Tumaco y el puerto de Esmeraldas en Ecuador. Es una vía fundamental para este tipo de tránsito. Pero si seguimos en la vía Tumaco, Las Priella, Pasto, y bajamos por Pasto hacia Rumichaca, tenemos el segundo paso en Rumichaca. Allí está la concesión Rumichaca-Pasto-Chachagüí, que va al aeropuerto, tal vez de la que nos está preguntando. Una concesión muy nueva que se está trabajando, ha tenido tropiezos, pero creemos que están haciendo el esfuerzo por cumplir itinerario. Tienen algunas demoras con respecto a la entrega que es, creo, a finales de este año, pero están trabajando en este proceso y nosotros apretando en la medida en que lo podemos. Pero hay una tercera conexión
con Ecuador, hoy muy en boga, y va a haber una cuarta, que es San Miguel, Santana, Mocoa, por la que va a subir hacia Neiva, un corredor concesional que va a conectar a Bogotá con el Ecuador en 5 horas menos que lo que está actualmente por el paso de la línea. Y hay una conexión adicional que es de Puerto Asís a un punto que se llama Teteyé, solamente alrededor de 30 kilómetros a la frontera, y creemos que quedamos muy interconectados con Ecuador, algo realmente envidiable para mí que soy norte santanderiano. Edgar Ramírez, don Edgar, usted es el encargado de cerrar nuestro programa de hoy. Una pregunta muy corta, queremos que usted desde el Banco Magdalena nos haga su pregunta. Bienvenido. Buenas noches. Buenas noches. Sí, era para hacer 2 preguntitas para el director del Aerocivil y el doctor Miguel Peñalosa. Para el doctor Miguel Peñalosa, que ha pasado con la concesión de la Ruta de las Américas, que va del Banco Tamalamec, el Banco Monpós, que esa ruta está paralizada, esa hora. Y para el doctor del Aerocivil, sobre el aeropuerto aquí del banco, que está abandonado, para ver cómo se hace, si funciona o no funciona. Que sería bueno para esta región del sur, Bolívar, Cesar y Magdalena. Muy bien, don Edgar. Don Edgar, gracias por su pregunta, una muy buena respuesta. La Transversal de las Américas está en proceso de construcción y fundamentalmente la vía que usted nos está preguntando inicia construcción el próximo 11 de septiembre. Pero le quiero decir una cosa, el departamento del Magdalena va a ser uno de los departamentos que estamos transformando en todo este proceso. Ya ha sido aprobado por el señor presidente de la República la vía, lo que llamamos la vía de la prosperidad, lo que ha sido la vía Plato-Palermo, y vamos a iniciar el primer tramo entre un punto que se llama Salamina y Palermo, que va a generar todo un desarrollo, porque por arriba va a cerrar con la vía Barranquilla-Santa Marta, por la derecha con la Ruta del Sol, por la izquierda con la vía Plato-Salamina y por debajo con la Transversal de las Américas, exactamente con la ruta por la que usted nos está preguntando, don Edgar. Y a don Edgar yo le quisiera decir que a pesar de que el banco no está entre los aeropuertos que son propiedad de la Aeronáutica Civil, nosotros en muchas ocasiones gestionamos ante el presupuesto nacional que se puedan abonar recursos a estos aeropuertos, pero trabajamos de la mano con las aerolíneas. Si hay operadores de transporte aéreo interesados en hacer rutas y frecuencias al banco, nosotros inmediatamente haremos los estudios pertinentes para que se puedan hacer las obras de infraestructura que se requiere. Mientras tanto, le estamos apostando a renovar por completo el aeropuerto de Santa Marta, una de las grandes vitrinas turísticas del país, y donde esperamos poderle entregar una nueva terminal en los próximos años a la costa atlántica y a los habitantes del Magdalena. Ministro, ¿usted quería complementar? Gracias, Santiago. Sí, les ruego me disculpen, pero es que esperaba que me preguntaran algo por el sector transportador, por los camioneros. No puedo terminar este programa sin hablar de algo que es tan importante como toda la cadena de carga, arrancando por los generadores, siguiendo por las empresas transportadoras y terminando por los camioneros. Hemos tenido logros muy importantes para ellos, para sus vidas, para sus familias. Con los camioneros lo primero que hicimos fue revisar los decretos de chatarrización. Se acordó el tiempo de tenencia de un vehículo para poder ser desintegrado. Se acordó el número de vehículos que puede presentar para desintegrar cada propietario, y se acordó la forma de demostrar la operatividad del vehículo. Pero adicionalmente, en lo social, siempre con un énfasis muy importante en lo social, se logró algo muy importante, que es trabajar en la formalización de la mano con ellos. Les hicimos un acuerdo con el Fondo Nacional de Ahorro para que tengan crédito de vivienda, para que tengan crédito de estudio para sus hijos en tasa compensada, y para que tengan una formación profesional a través del Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA. Esto último es fundamental para ellos, para nosotros, para el país, porque se ha demostrado que empresas que han logrado profesionalizar sus conductores han logrado disminuir los costos de operación y mantenimiento, llámese combustibles, filtros y lubricantes, hasta en un 30%. No quería terminar sin este informe. Ministro, nosotros no queremos terminar Urna de Cristal sin agradecerle. Les voy a contar mi experiencia acá con el ministro durante una hora. Tiene una hojita en la que no tiene ningún dato, todo lo que, las preguntas que ustedes, las respuestas que han escuchado durante esta hora, las tiene toda en la cabeza. Es increíble el manejo y tener Colombia
sus vías, su sistema férreo, su sistema aeroportuario, sus puertos. Quiero de verdad felicitarlo, va a ser una baja sensible para el gobierno nacional. Y además, porque quiero contarles algo, en la ESAP, nosotros sabemos que usted cada semana hace teleconferencia con los alcaldes y los gobernadores desde la ESAP para todo el país, o sea, mantiene ese contacto con la región, mantiene ese contacto con los municipios, está preocupado por la participación y sobre todo una palabra muy importante y que es el énfasis también del gobierno nacional, es la humanización y la participación. Entonces, Urna de Cristal le agradece su participación esta noche, también los colombianos que estuvieron acá atentos a sus respuestas, a todos ustedes también. Ministro, sus últimas palabras, ustedes también. Bueno, ya que me haces esa observación tan amable, como dirían en Antioquia, me puso rosudo. Soy de Antioquia. Pero no, yo soy del norte de Santander. Sí. Pero quiero decirles una cosa, la clave es muy clara y se la quiero con todo respeto recomendar a mi sucesor o a mi sucesora. Es ama lo que haces, aprende lo que haces. Y comparte lo que hace. Bueno, tal vez ahí hemos fallado, ahí sí hemos fallado, no informamos mucho de lo que hacemos mucho e informamos poquito. Es una crítica que nos ha hecho el señor presidente de la República y creo que está muy en lo cierto. Bueno, ustedes también muchas gracias por participar esta noche en Urna de Cristal. TV, ¿algunas palabras finales? Gracias, Clara Marcela. No solamente decir que en el sector de aéreo tenemos a la locomotora de infraestructura volando y con los motores encendidos y esperamos entregar completamente transformado la infraestructura aeronáutica aeroportuario y sobre todo tener siempre en cuenta que la primera prioridad nuestra debe ser el pasajero, para lo cual hemos tomado medidas de consumo y de competencia que lo están favoreciendo y los resultados se están viendo en este momento. ¿Listo? Gracias, Marcela. Yo, una frase muy sencilla, pero llena de afecto. Ustedes no me van a extrañar sino a mí. Yo los voy a extrañar a todos. Ministro, no estoy tan seguro de eso. Creo que el gobierno lo va a extrañar y también los ciudadanos. Andrea. Clara Marcela, gracias y por supuesto nos unimos a ese mensaje que envía el señor ministro de Transporte, el doctor Miguel Peñalosa. Para todas sus inquietudes y propuestas seguirá abierta la urna de cristal porque la participación ciudadana contribuye con un ejercicio de gobierno transparente y eficiente. Los invitamos a que nos sigan acompañando en la programación del canal institucional. A continuación, Semana Presidencial y por supuesto después el programa País Posible del Departamento para la Prosperidad Social. A todos gracias y hasta la próxima. Muy buenas noches.